Bueno, entonces, estamos ahí con un dato pendiente de, de las notas. Bueno, pero así quería que lo recordáramos de manera genérica. ¿Ahí se escucha, Moisés? ¿Sí Sí, se escuchas? escucha bien. Ah, ok. Gracias. Bueno, Sí. ¿dónde nos habíamos quedado? Estábamos viendo ese resultado que nos indica lo que ocurre cuando comparamos una medida en los reales con la medida de Lebesgue y tomamos esos cocientes, ¿no? Está bien padre el resultado porque se está tomando una derivada, se está tomando un elemento arbitrario en los números reales y consideramos, le llamamos nu de una sucesión de conjuntos que se comprimen al punto X. De hecho, si a ustedes les agrada, podrían poner aquí X, como para decir, bueno, es que me estoy fijando en ese punto. Y entonces comparábamos este cociente que definitivamente se parece mucho al concepto de derivar, ¿verdad? Cuando R se va a cero, presumiblemente ambos partes se van a cero, al menos la de abajo se va a cero, ¿verdad? Y entonces queremos considerar este límite cuando R se va a cero, eh, y nos dice el resultado que eso nos va a dar, la información que nos va a dar esta sucesión de números en el límite tiene que ver con la parte absolutamente continua de la medida nu con respecto al Lebesgue. Y más precisamente va a dar la derivada de Radon-Nikodym, evaluada en el punto X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo intuyamos eso? ¿Se acuerdan que decíamos, voy a borrar este X, ¿sale? Para no estarlo cargando. ¿Cómo intuyamos eso? Decíamos, pues es que en realidad este límite, o este cociente primero, pues uno lo puede... aparte la nu es medida asignada, medida asignada. Entonces decía, bueno, ¿por qué no primero descompones tu medida nu usando la parte absolutamente continua, la parte singular, y entonces mejor estudias estos dos cocientes por separado, ¿verdad? Estos dos cocientes por separado. Y pues aquí en este primer cociente ya intuyamos bastante porque sabemos que esta parte absolutamente continua, cuando su medida es positiva o ustedes lo demostraron para medidas asignadas, pues es por el teorema de Radon-Nikodym, esto se representa como la integral sobre el conjunto en cuestión de esa función. Le voy a poner aquí H mayúscula, eh, con respecto a mu. Y entonces este cociente se ve ya más como una derivada de esta integral, y dividido con este cociente. Entonces, ahí en esta sección sí se alcanza a apreciar que en el límite nos va a dar la derivada de Radon-Nikodym evaluada del punto X donde se comprimen estos conjuntos. Lo que estaba en cuestión es, bueno, ¿y por qué esto se va a hacer? Que es ahorita nuestro objetivo. ¿Están de acuerdo? Pero entonces uno dice, bueno, pues como los conjuntos que se comprimen están controlados realmente por lo que ocurre en los intervalos, estos que les llamamos pi, ¿sí? Los intervalos, como que uno se concentra mejor en esos intervalos, es lo que va a ser la estrategia. O sea, vamos a estudiar ahí la situación y eso nos va a permitir concluir qué va a pasar con este cociente
en los conjuntos estos E sub R, que se comprimen a X. Entonces me dice, bueno, pues entonces para demostrar lo que queremos ver que esto se va a ir a cero. ¿Okay? Ahora, observen que la pregunta es, bueno, ¿para cuáles X esto va a ser factible? ¿Para cuáles X esto va a ser factible? Y al final el resultado dice, pues para casi todos con respecto a la medida del EB. ¿Ok? Entonces, lo que ahorita podemos así luego observar es lo siguiente. Cuando nosotros comparamos la medida esta singular con la medida del EB, ya sabemos algo muy importante. Sabemos que el espacio de los reales se puede descomponer en dos conjuntos disjuntos y que, digamos, el mu está concentrado, o el nu singular está concentrado en una parte y la medida del EB en la otra parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Creo que en las notas va a estar al revés, creo que lo voy a manejar así. Creo que sí, bueno, tal. Pero entonces fíjense, ¿qué pasa si agarramos un punto? Entonces, ¿qué ocurre? Mu está concentrado acá y nu sig acá. Eso significa que mu en esta parte vale 0. Y nu sin en esta parte vale 0. Entonces, si agarramos un punto X aquí en este complemento, pues estamos agarrando un punto que se encuentra contenido en un conjunto de medida 0 con respecto a mu. ¿Sí? O sea, nosotros queremos demostrar un resultado para un conjunto de X que es casi todo. Entonces, ya sabemos que si agarramos, o sea, digamos que no sabemos hacer bien un análisis aquí. No sabemos qué pasa ahí, digamos, con este límite, cuando agarro un X aquí. Pero no importa, porque eso con respecto a mu mide 0. Esto es parte de mi conjunto que es despreciable. Entonces, realmente, lo que yo quiero es analizar elementos X en el heteroconjunto. Quiero ver que ahí es donde esto se va a ir a 0. En este, pues a lo mejor no sé bien qué decir, pero no importa, porque justamente es despreciable. ¿Va que va? Y entonces vamos a agarrar un X ahí, vamos a agarrar un X en ese conjunto A y hacer este cociente. Fíjense entonces que ahí empieza la intuición, creo. Me acuerdo que la vez pasada les decía que yo no he intuido muy bien por qué, pero creo que me está empezando a caer el 20 y justo por esto, fíjense. Agarramos un punto X que está en A y después formamos, entonces este punto X, voy a decirlo de manera muy mal dicha, ¿ok? Pero este X con respecto a la medida nu sin mide 0. Es un punto, pues. Pero lo que quiero decir es que se encuentra en un lugar donde mu sin le asigna todo a 0. Está medio mal dicho, pero medio da intuición. Pero entonces nosotros formamos pues nuestro intervalo con centro X y radio R, que obviamente pues puede tocar al complemento. Si este intervalo estuviera completamente contenido aquí, automáticamente esto va a ser 0, ¿ya vieron? Pero eso pues quién sabe, porque obviamente pues este intervalo abierto puede pellizcar a este de acá. Es lo más probable. Bueno, entonces, no, bueno, debería, porque sabemos que con respecto a mu esto es diferente de 0. También es 2R. Pero entonces, chéquense este dato. Estamos construyendo un intervalo alrededor de un punto X que se encuentra
digamos, fuera del soporte del nu5. Y entonces el R, pues cada vez se va a ir a cero, se va a ir comprimiendo este conjunto a X. Entonces ahí es donde intuitivamente uno dice, bueno, este de aquí abajo se va a ceros, pero se va a una velocidad 2R. Y este de acá, pues, como que siento que se debe ir más rápido a cero. Por eso, porque estamos trabajando fuera del soporte de la medida. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para terminar de demostrar que efectivamente esto se va a cero, este cociente? Bueno, pues vamos a ocupar, vamos a, ¿dónde estaba el asunto? Eh, sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cuáles son los puntos X en el conjunto A que nos interesa. Ahí es donde queremos trabajar, porque acá, como les digo, esto ya no nos interesa. Todos los puntos X donde, donde este cociente, lo voy a escribir, no importa, donde este cociente es mayor que una constante, que puede ser arbitrariamente cercana a cero. Mejor lo voy a poner así. Bueno, voy a poner como están las notas para que ya ahorita se vuelva a agarrar una onda. Entonces, todos los X donde este cociente es mayor a este número, 1 entre K. Es un conjunto que depende de K. Eh, y, bueno, ese no, más bien el límite, el lim sub, cuando R se va a hacer. ¿Sí? Porque es lo que queremos estudiar, el límite. Entonces, ¿para qué puntos X en el conjunto A esto está por arriba de una constante? Y entonces lo que queremos demostrar es que eso va a ser de medida cero. Si eso es de medida cero, pues estaríamos diciendo que, sin importar el K, aunque K esté arbitrariamente pequeño, cercano, 1 entre K arbitrariamente cercano a cero, pues estamos diciendo que el conjunto de puntos en A, donde ocurre que es mayor esa constante, es cero, es despreciable. Y entonces vamos a terminar de decir que efectivamente casi en todos estos puntos va a ocurrir lo que queremos, que esto se vaya a hacer. ¿Va? Y entonces la última pregunta es, ¿cómo demostramos que este conjunto se va a hacer? Entonces ahí es donde me gustaría que pues echen a volar su imaginación, porque nosotros hemos hecho algunos cálculos interesantes que nos permite controlar los conjuntos con la medida de conjuntos con un lema, donde tenemos una cubierta arbitraria y seleccionamos una cantidad finita de elementos de la cubierta. Entonces, este conjunto, que se va a llamar F sub K, pues es un conjunto que a lo mejor lo puedo cubrir con una cantidad arbitraria de abiertos, digamos, todos estos intervalos, ¿vale? Y de ahí agarrar, nada más que este no es abierto, pues hay que hacer algo antes, ¿ok? Pues casi ya dije toda la demostración. Ya ustedes dicen, pues todo medio empieza a calzar, solo es terminar de redondear todo. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Pero al menos sí me gustaría que vieran pues la intuición, lo más fácil posible que se vea esto, para que, digo, no solo para que sean capaces más fácilmente de reproducirlo, sino para ver qué ideas extraemos que nos puedan servir para atacar problemas, para entender cada vez más. Por eso lo comento. Bueno, entonces ahora sí, déjenme proyectar. Y ahora sí que vamos a redondear todas estas ideas que ya están
pues casi ya mencionadas. A ver, entonces, compartir, share. Ok. ¿Ahí se ve o más grande? Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, vamos a... Así que... pero hay que ponerlo más arriba. Pues yo lo veo borroso, pero... Ahí está. A ver, entonces comencemos, compañeros. Entonces, bueno, aquí está lo que les decía, que vamos a trabajar con los intervalos y después vemos qué pasa ya con los conjuntos que se comprimen. Disculpen, ¿Sí? ¿por qué ahí dijo que los factores que aparecen en la composición del electro no son regulares? Eso quedó arriba en un resultado que no demostré y que de hecho les pedí que lo hicieran. Aquí está, mira. Sí, pero creo que no tenemos la hipótesis de que no sea regular. Nu es medida regular, signada, entonces sus partes son regulares. No tiene esa hipótesis. ¿En serio? No, pues debe de venir. Debe de venir, sí. Sí, no, pues si no, ¿cómo? Sí, o sea, tenemos una medida signada regular, claro. Falta esa hipótesis. Sí, si no, pues quién sabe. Es más, se me hace que podría haber un contraejemplo, ¿eh? ¿Ya conocen alguna medida que no sea regular? ¿Alguna Por medida? ejemplo, la de control en el conjunto potencial de los reales. O sea, los compactos no es no es delita. ¿Cuál? ¿Al conteo? En los reales. Pues puede ser, sí, Sí, porque los compactos no vas a delita. Y es parte de Ok, ok, sí, es cierto. Sí, exacto, sí. Pues está, sí, muy directo ese ejemplo. No se me ocurre otro. Bueno, va. No, entonces sí podemos esa hipótesis para ocupar. Entonces, lo primero es que podemos trabajar con estas dos medidas, la descomposición de nuestra medida nu en su parte absolutamente continua y en su parte singular, y a su vez podemos descomponer nuestra medida asignada en la parte positiva y en la parte negativa. A su vez, la parte positiva se puede descomponer en su parte absolutamente continua con respecto al EB y en su parte singular con respecto al EB. Y lo mismo para la negativa. ¿Sale? Después, si se dan cuenta, aquí, pues sin ningún problema, puedo yo juntar las partes absolutamente continuas y al final, por la unicidad de la descomposición del EB, la parte absolutamente continua es realmente la diferencia de las partes absolutamente continuas, tanto de la parte positiva como de la parte negativa. Y lo mismo para la singular. Entonces, en el cociente este que ahorita dibujé en el pizarrón, pues si yo sustituyo todo esto, al final voy a estar estudiando el cociente de esta parte, con esta. Entonces, al final, basta con que me concentre qué pasa con la parte singular de la parte positiva o de la parte negativa. Si yo demuestro que con o sea, si yo demuestro mi resultado con una medida, aunque no sea asignada, pues lo puedo extender a una medida asignada. ¿Ok? Bueno, entonces, pues de ahí va a salir lo que queremos. ¿Y qué pasa? Que si al momento en el que concluimos esta propiedad con la medida, con la parte singular,
vamos a tener la parte absolutamente continua y a concluir el resultado. ¿Ok? Aquí déjenme decir... bueno, fíjense qué curioso, porque primero vamos a concluir algo para la parte singular que se cumple para casi todas las X. Por otro lado, vamos a tener este límite con la medida, con la derivada de Radon-Nikodym que se cumpla para casi todos los X. Entonces, al final, pues simplemente tenemos dos conjuntos que pueden ser diferentes, pero los dos miden cero. Entonces, por eso es que vamos a concluir nuestro resultado para casi todas las X. ¿Vale? O sea, las X, como ven, los conjuntos de medida cero pueden ir cambiando, pero al final, pues es una cantidad finita de conjuntos de medida cero. Ok. Bueno, entonces aquí está la primera idea. Tenemos un conjunto de los reales que es, este conjunto A es el soporte de mu y el complemento de A es el soporte de la parte singular. En otras palabras, todo el conjunto A mide cero con la parte singular y el complemento mide cero con la medida del elemento. Entonces, por eso es que nos concentramos en este conjunto A. Entonces, F sub K va a ser todos los puntos X donde el lim sub de este cociente es mayor a 1 entre K. K está fijo y agarramos un epsilon arbitrariamente pequeño, pero está fijo. Y aquí está el primer resultado. Sabemos que este conjunto A mide 0 con la parte singular y la medida singular es una medida regular. Por lo tanto, existe un conjunto abierto U que contiene AA y que la medida con la medida del conjunto es menor que la medida con la parte singular que es 0, o sea, es menor que epsilon. ¿Vale? Entonces ahí está, ahí ya estamos usando que la medida es regular y si se dan cuenta estamos metiendo a este conjunto A en este abierto y entonces fíjense cómo vamos a cubrir este conjunto. Para cada elemento en F sub K agarramos un radio suficientemente pequeño para que ocurran dos cosas. Primero, que se cumpla efectivamente esta desigualdad, pero además que este intervalo se encuentre contenido en el abierto. ¿Ok? Entonces, pues sí, definitivamente al agarrar un punto en este conjunto, vamos a encontrar un radio suficientemente cercano a 0, donde se cumpla esta desigualdad. ¿Sí? Y además que el intervalo con centro X y ese radio correspondiente se encuentre en el área. ¿Están todos de acuerdo que sí se puede? Sin problemas, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a escribir esa propiedad de que se cumple esta desigualdad? Lo voy a escribir así. Simplemente agarré el X, agarré el radio correspondiente, entonces paso multiplicando el mu y queda aquí la medida singular del intervalo es mayor, estrictamente mayor que 1 entre K por la medida del evento. ¿Ok? Pero nosotros ya conocemos esta medida, es 2R, 2 veces el radio entre K. Y entonces ahora formamos la unión de todos esos intervalos, que es una cantidad arbitraria. ¿Cuántos intervalos tenemos en esta unión? Tantos como puntos X haya en este conjunto F sub K. ¿Vale? Arbitrario. Pero pues es un abierto. Es un abierto este conjunto V. Definitivamente es un abierto que contiene a F sub K y contenido en, ¿verdad? Contiene F sub K porque pues de ahí salen los puntos de F sub K. Y sabemos que cada uno de los elementos que forma V se encuentra en contenido en U. Y entonces si medimos
bueno, queremos ver que esto mide 0, pero entonces agarramos primero la medida de V, mide algo, y agarramos una constante C por abajo, pero que en realidad está arbitrariamente cercana a esta medida. Y entonces, pues ahí está, tenemos un abierto que se forma de unión de estos intervalos, un número C que está por abajo de esta medida, entonces por el famoso lema, entonces es la tercera vez que lo ocupamos, agarramos una cantidad finita de elementos que forman este V, y que son disjuntos, ¿verdad? Son disjuntos, y que la medida de esos disjuntos está, ¿qué? Por arriba de C entre 3. De C entre 3. Entonces tomamos una cantidad finita, y a ver. Ajá. Entonces aquí está la suma de los disjuntos, va a ser mayor o igual que C entre 3. Y entonces, pues, C entre 3 es menor o igual a esta medida. Obviamente esta suma de disjuntos, bueno, perdón, aquí más bien ocupamos esta desigualdad. Para cada uno de los intervalos, esta medida del EB multiplicada por 1 entre K es menor que esto. O en otras palabras, la medida del EB es menor que la medida singular multiplicada por K. ¿Vale? Bueno, como estos son disjuntos, bueno, no, más bien, como estos están contenidos en V, el hecho de que son disjuntos, ¿dónde lo uso? No pareciera que usara que sean disjuntos. Sí, solamente. Parece que no uso que sean disjuntos. No, Qué raro. porque ahí en la medida singular es para poner la suma y meterle en la U. Y ya luego utilizar la monotonía con el B que tenemos ahí. ¿De aquí a acá? Ajá, sí, es que si no, como cada uno está contenido en V, o sea que ya cada uno es el menor, o sea, pero individualmente. Pero como son disjuntos. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, o sea, esto lo puedo ver como la medida de un conjunto que está completamente contenido en V. Y si ocupamos que sean disjuntos. Sí. Sí. Cuidado aquí, ya me estaba resbalando yo. Bueno, entonces, pues sí, como son disjuntos, forman un conjunto contenido en V, y entonces la medida es menor o igual a esta. Y bueno, este conjunto V está contenido en U, entonces la medida singular es mayor con U, pero ya sabemos que nosotros agarramos el abierto tal que su medida fuera menor que epsilon. ¿Sale? Y entonces, pues ya está, compañeros, porque fíjense qué interesante. Por un lado, el C está tan cercano como, está entre 0 y tan cercano como queramos esta medida. Pero esta medida, o este C entre 3, pues, está, pues, no pasa de esto que puede ser tan pequeño como nosotros queramos. Entonces podemos tomar aquí el límite de que C converja a este de acá, y creo que ni siquiera. O sea, porque si tomamos el límite cuando epsilon se va a 0, estaríamos diciendo que, pues que la medida singular de U es 0. Bueno, eso no, tal vez no es tan importante, pero pues estaremos diciendo que la medida de este conjunto que está contenido en V es 0, pero eso tampoco.
Bueno, no, es que más bien simplemente estaré diciendo, ¿sabes qué? Este número C, pues está por abajo de esto que se va a hacer. O sea, realmente estoy diciendo que esta C se va a hacer. ¿Ya lo vieron? Esta C se va a hacer y pues esa C es un número que está, pues, arbitrariamente cercano a mu de B, la medida de V. Estoy diciendo que este conjunto mide 0, que contiene al que yo quería. Entonces, de aquí sale todo. ¿Cuál fue el truco? Pues se me hace que hay varios trucos. Bueno, o sea, la estrategia es lo que planteamos, pero la fase final fue ocupar la regularidad de la medida y el famoso. El truco es el lema este, usarlo bien, el lema. ¿Va? Entonces, pues eso es lo último, compañeros. Ya con eso nosotros, pues si no, concluimos que la medida de V es arbitrariamente cercana a 0 y por lo tanto la de f de k. Entonces, al final del día, estos conjuntos f de k son todos estos puntos en A donde el lim sub está por arriba de una constante, ¿sabes? Pero entonces, la unión de todos esos conjuntos que nos da todos los puntos en f sub k, perdón, en A, donde el lim sub es estrictamente mayor que 0. Y entonces ese conjunto mide 0. Es la unión de conjuntos de medida 0. ¿Sale? Y entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que para casi todos los puntos en A, estos cocientes se van a ir a 0. Para casi todos los puntos en A, esto se va a ir a 0. Y por lo tanto en R, porque ya sabemos que si agarramos un punto fuera de A, en el complemento, la medida mu le asigna 0 a ese conjunto, la medida LB. ¿Ok? Entonces ahí ya tendríamos que para casi todos los puntos en el espacio, este cociente con la medida singular se va a hacer. Y ya teníamos que para casi todos los puntos en el espacio, el cociente con la medida absolutamente continua converge a la derivada de Radon-Nikodym evaluada en el punto. Entonces ya, eso es lo último que queríamos demostrar. Claro, si quiero juntarlo todo bien, ahorita quedó para una medida estrictamente positiva, pero descomponiendo en las partes positivas y negativas, todo queda claro. ¿Sale? ¿Cómo ven? Entonces al principio se veía un poquito, creo yo, bueno, creo que falta algo más, ¿verdad? Porque ¿cómo pasamos de estos intervalos a los conjuntos que se comprimen adecuadamente? Falta ahí un paso, compañeros. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué harían? Me acuerdo que les dejé de tarea el teorema de diferenciación de Lebesgue, que está enunciado para conjuntos que se comprimen adecuadamente a X. Pero en realidad nosotros demostramos ese teorema para estos intervalos de centro X y radio R. Entonces nada más tenían que rellenar esa última parte. Aquí también. ¿Va? A ver, propuestas, Fernando. Está casi directo porque Ajá. si se comprimen adecuadamente, significa que existe una constante que no depende de R, de forma que para cada R la medida de R es mayor que a través de la medida de IR, ¿no? Sí. De esa manera acotas ese límite. A ver, suave, porque ahí puedo yo acotar el numerador, pero, o sea, tengo ahí un cociente. O sea, lo que dice Fernando. Pero además también teníamos que cada R estaba contenido en el IR, ¿no? Sí. Ajá, exacto. Ah, exacto, por ahí va el asunto. O sea, hay que ponerse bien abusados, bien truchas, de qué hago con el numerador y qué hago con el numerador. ¿Cómo sustituyo? ¿A quién sustituyo? ¿Va? Bueno, entonces ahí se lo terminan de plantear. Es la misma situación que para el teorema de diferenciación del Lebesgue.
Bueno, pero entonces, pues que está bonito este resultado. Pues ya nos da ahí una fórmula explícita. Aquí ya se ve muy claramente por qué también esta función se llama la derivada de radón Nikodym. Esa palabra derivada, ¿no? Entonces, hasta ahorita nosotros ya tenemos el concepto de derivadas en funciones. Nosotros ya hablamos también de derivadas de funciones para casi todos los puntos. Y ahora también tenemos el concepto de derivadas de medidas, que también lo tenemos planteado para casi todos los puntos. Entonces, fíjense que estamos teniendo, es como si tuvieran dos columnas. En una columna hablan de funciones, en la otra de medidas, y tienen el concepto de absolutamente continua en las dos, de singular en las dos, de derivadas en las dos, ¿sí? Como que vamos teniendo todos esos conceptos para ambos objetos, ambos tipos de objetos. Ok, entonces seguimos y pues ahora justo vamos a continuar con ese programa de estudiar funciones y su relación con las medidas. Y entonces lo que sigue es justamente esto de la variación, que nos va a servir para terminar de analizar lo de la integral de Riemann-Stieltjes. Y bueno, entonces, ¿qué es la variación? A lo mejor la han escuchado. La variación de una función en real valuada en un intervalo de los reales, en un intervalo cerrado, es este supremo, lo vamos a denotar así, ¿no? V que de variación en este intervalo de f es un número, es un número. Te dice como cuánto varía tu función. Entonces, lo único que hacen es agarrar particiones del intervalo. Aquí hay una partición, como esas de la integral de Riemann, y evaluar las diferencias de la función, cuánto crece en cada subintervalo. Lo miden esto en valor absoluto y suman todos estos crecimientos. Entonces, toman el supremo sobre todas las posibles particiones, ¿verdad? Y entonces eso les da un número que puede ser finito o que puede ser infinito. Entonces, cuando este número es finito, se dice que es de variación acotada. Y cuando es infinito, pues no es de variación acotada. ¿Conocen funciones de variación no acotada? Creo que, por ejemplo, la de seno de 1 entre x, esa variación no ha pasado. Vamos a diferenciar la gente de otra manera. ¿Cómo? Esta relación es de otra manera, pero. Pero sí se puede, si le pones 0 y ya. O 1, lo que quieras. Aquí no te piden que sea continua, eso es una función que existe. Le agregas un. ¿Eh? Si le pones un 0, si también le agregas un 1 a la variación y todavía. Creo que sí, sí. Bueno, sí, esa es una. Hay varias. Hay varias, sí. Ok, va. Ese es un buen ejemplo. Entonces, esas son las de variación acotada. Se estudian mucho cuando uno analiza la integral estocástica. Sirve esto. Bueno, entonces, ¿qué es la integral de Riemann-Stieltjes? La integral de Riemann-Stieltjes es la integral de una función f sobre un intervalo AB con respecto a una función g. Es este límite donde estamos tomando una partición del intervalo AB, una partición, y tomamos dentro de cada intervalo una constante, un número del intervalo, el que ustedes quieran, el extremo izquierdo, o algo en medio, o lo que quieran. Parece que el extremo derecho no está. Entonces, fíjense cómo están evaluando la función f en esos puntos y multiplicando por los incrementos de la función g. Si la función g es la identidad, pues esto es una suma de Riemann. Y entonces
Por eso es que este concepto extiende el concepto de integral de Riemann. Por eso se llama Riemann-Stieltjes. Y entonces, pues la primera pregunta es ¿para qué funciones esto existe? Y también ¿para qué tipo de funciones? Pero no solo que ustedes me digan f, sino también qué tipo de funciones G puedo usar aquí. O cuál es la dependencia para que exista esta integral, cuál es la dependencia de la función con respecto a G o viceversa. Aquí no desmembramos tanto, pero sí ahorita van a ver una idea general. Entonces, ¿cuándo existen estos límites? La manera rigurosa de definirlo es, este límite existe y converge a un número L cuando ocurre lo siguiente. Para todo epsilon, agarran un delta y cada vez que agarren una partición del intervalo donde los subintervalos no pasan de tamaño delta, al hacer esta suma, al agarrar los intervalos, sustituir, agarrar un cel que ustedes quieran dentro del intervalo, el que ustedes quieran, y al evaluar esta suma, pues eso va a estar alrededor de L. O la diferencia con L no va a pasar de epsilon. ¿Va? Igualito que la definición, ¿no? De Riemann, de la integral de Riemann. Entonces, ¿cómo ven esta integral? Ya la habían visto, ¿verdad? Varios de ustedes. ¿Alguien no la había visto? ¿Quién no la había visto? Todos la habían visto. ¿Ok? Ok, entonces, esa es la integral de Riemann-Stieltjes y el número L, pues es la integral. Entonces, es la integral de Riemann-Stieltjes con respecto a G. Con respecto a G. Entonces, primer resultado, cuando la función f es continua y la función g es de variación acotada, entonces existe. Entonces es una receta general, ¿no? F continua, g de variación acotada. Ok. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, pues uno lo hace de la siguiente manera. Es como demostrar que una sucesión es de Cauchy. Van a construir una sucesión de Cauchy en los reales. Entonces, como es de Cauchy en los reales, debe de converger a algo. Entonces, fíjense la estrategia. Pueden agarrar, aquí estoy agarrando dos particiones diferentes. A una les llamo X sub algo, a otra Y sub algo. Y tengo las separaciones de las particiones. Delta sub X, delta sub Y, que no pasen de un numerito delta, ¿no? Así por lo pronto. Sí, que no pasen de delta. No pasan de delta. Delta mayúscula no pasa de delta minúscula. Y entonces comparo, quiero ver que ocurre algo de esta manera, o sea que fíjense cómo aquí estoy haciendo la integral o la suma de Riemann-Stieltjes con respecto o usando la primera partición, aquí la segunda, incluso estoy agarrando constantes C, en la primera estoy agarrando constantes C en la primera partición, en la otra constantes diferentes, obviamente, en la otra partición. Y entonces quiero ver que de alguna manera yo puedo controlar todo esto conforme epsilon se va a cero y entonces puedo escoger el delta. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Al final del día, estas dos sumas las podemos convertir en una sola suma. En una sola suma. Lo único que hacen es como que juntar primero las particiones. No están dos particiones, las juntan y les queda una partición más fina. Más fina. Entonces, obviamente, si en las particiones originales cada subintervalo no pasaba de delta minúscula, en esta partición más fina tampoco va a pasar de delta
Pero entonces van a tener dos sumas que son iguales, mismo número de sumandos, y mismo número de sumandos. Y además, en las dos sumas pasan por los mismos subintervalitos. Sin embargo, en la primera suma están evaluando en C y en la otra en D. A veces se van a estar repitiendo algunas de estas C o unas de estas D. Sí se ve. Pero entonces van a tener, por ejemplo, una sola suma. Aquí estoy abriendo un paréntesis. F de C. No voy a poner ni J ni I, mejor voy a poner K, para no, porque ya es otra numeración. Entonces, F de C sub K menos F de, ¿no saben qué? Ah, sí, mejor. Sí, D sub K, sí, exacto. Solo que aquí estas constantes se pueden repetir, tanto C como D. Multiplicado por la diferencia de G, por la diferencia de G, y aquí lo voy a llamar Z sub K. ¿Es la T? Bueno, entonces, eso es el valor absoluto de esto, va a ser menor o igual a la suma de los valores absolutos. Primero, de la diferencia de los F, multiplicando las diferencias de las G. ¿Va que va? Bueno, pero entonces, como la función G es de variación acotada, Estaba combinado uniforme, sí. Sacar eso y ya después sumamos y ya. mi función F es continua. En un compacto, entonces va a ser uniformemente continua. Vamos a ver eso. Va a ser uniformemente continua. ¿Y entonces qué? Sí, o sea, esto, como los intervalitos donde se encuentran estas dos cada vez se van haciendo más pequeños, yo puedo controlar esta diferencia de manera uniforme en K. Entonces puedo decir, ¿sabes qué? Esa diferencia va a estar arbitrariamente pequeña. Se puede ir a cero, de hecho. Cada una de ellas. Entonces la saco como constante, le llamo épsilon o como quieran, y lo saco de la suma, ¿no? Y después queda la variación. Bueno, algo que en el límite converge a la variación. Algo que está acotado por la variación. Exacto, entonces está acotado por la variación y como el épsilon se va a cero, yo voy a poder decir cómo esta diferencia se va a ir a cero, conforme cada vez agarremos particiones más finas. ¿Sale? Entonces, gracias a que la función G es de variación acotada y la otra continua, pues se hace de esta manera. A lo mejor se pueden debilitar hipótesis. Habrá que ver. ¿Ok? Pero fíjense que esto funcionó porque el intervalo donde estamos integrando es finito, ¿eh? Si no, no jala esto. Cuidado. Cuidado. Bueno, entonces esta es a mí me gusta mucho esta, me acuerdo cuando la empecé a estudiar, decía, está bien padre esto. Pero algo más les iba a decir. Sí, les iba a decir que aquí también se ve como, aquí se ve como si ustedes dividen entre x y más 1 menos xy y multiplican. O sea, si están dividiendo, tienen que multiplicar también, ¿no? Por esa diferencia. Entonces, si multiplican y dividen y la función es diferenciable, ahí les va a dar la integral de f multiplicada por la derivada. Es lo que viene a continuación, pero ahí se ve cómo se demuestra, ¿no? Entonces, pues ahí está. Es todo lo que ahorita les queríamos. Aquí está lo que decía César.
Ok, sí. Perdón, Julio, quise decir Julio. Entonces aquí está esto otro de que si f es continua y g diferenciable, yo puedo calcular esta integral de Riemann-Stieltjes usando la integral de Riemann con la derivada de g. Pues está padre esta fórmula también, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Proposición. Una función absolutamente continua es de variación acotada. ¿Cómo ven ese resultado? Una función que es absolutamente continua con esta definición que vimos al puro inicio. Con eso pueden demostrar que la variación es acotada. Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Entonces, según yo, no debe ser tan complicado, pero pues mejor siéntense y hagan. ¿Vale? Pero aquí yo creo que me tendría que decir algo. Bueno, es que aquí observen cómo al momento en el que nosotros estamos haciendo esta comparación entre funciones y medidas, pues estamos comparando el concepto de absolutamente continua con ambos objetos. Y entonces, de alguna manera, como absolutamente continua implica variación acotada, pues tal vez podemos estudiar la variación acotada como concepto para medidas. ¿Sí? O al menos... ¿Qué habíamos visto la variación? Ah, ¿sí? Sí, porque esa es la definición Ah, sí, sí, exactamente. Claro, yo definí la variación de una medida como la suma de sus partes, positiva y negativa. Entonces, aquí viene otra vez esta dualidad, o no sé cómo decirlo, donde un concepto se va a reflejar en ambos objetos. Perfecto, sí que bueno que lo recordaron. A ver, entonces, proposición, si f es de variación acotada, f es la diferencia de dos funciones crecientes. ¿Ok? ¿Se acuerdan con las medidas? Una medida asignada es la diferencia de dos medidas. Bueno, entonces, ¿cuál es la demostración? Pues es esta. Por cierto, en esa oración de la que dije de las medidas, le decíamos pues, que no es única, porque podíamos ahí, ¿se acuerdan? Sumar un ro, sumar y restar un ro, y entonces hacíamos más grandes las cosas, no es única. A lo mejor aquí también ocurre algo así. Entonces, fíjense la demostración de este hecho. Una función de variación acotada se puede ver como la diferencia de dos funciones crecientes o no decrecientes. Aquí está la demostración. F es esta suma. Fíjense cómo aquí un medio de la variación hasta x, o sea, aquí sería f de x es igual a un medio de la variación desde a hasta x más f de x menos un medio de la variación de a hasta x de f menos f de x. Entonces, este v se cancela, un medio v se cancela y el un medio de f, pues como se está sumando dos veces, queda f. Entonces está pues, trivial esta expresión. Pero el chiste es ver que efectivamente estas dos son funciones crecientes. Fíjense cómo aquí yo tengo la variación hasta x y aquí tengo f de x. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué este numerito evaluado en x es mayor a f de x? Vamos a escribir la variación, o bueno, vamos a escribir la variación, o al menos lo que define a la variación. La variación de a hasta x de f es el supremo sobre un montón ahí de particiones, lo voy a poner así, particiones, de
la suma de el valor absoluto de este tipo de diferencias en valor absoluto, ¿sí? Donde estos son particiones del intervalo. ¿De qué intervalo? Pues del intervalo A, X. Aguas ahí, ¿eh? Si yo no pusiera los valores absolutos, tendría una suma telescópica que me da f de x menos f de a. ¿Sale? F de x menos f de a. O sea, entonces, ¿no me estará faltando aquí algo? F de x menos f de a. ¿Qué tal? Para estar más seguros, ¿qué tal si yo sumo f de a? O sea, sumo el resto de f de a. La puedo poner aquí adentro, todo más f de a. Pero si puse ahí un f de a, que sería un medio de f de a, entonces aquí podría poner menos f de a. O más. Más f de a. Bueno, espérense, es que yo solo quiero demostrar que es no decreciente, o bueno, que es creciente, no que es no negativa. No que la diferencia esta sea no negativa. O bueno, esta suma o esta diferencia puede ser un número negativo, pero conforme x va avanzando, esto va creciendo. Eso es lo único que me interesa. Entonces, de aquí sale, de aquí se ve. ¿Vale? Entonces, esto, si no pongo los valores absolutos, eso está por abajo de si pongo los valores absolutos. Entonces, conforme x va avanzando, esto va creciendo. Igual esto. ¿Sale? Entonces, ahí está. Y como veíamos con las medidas, pues sí, es toda una descomposición en dos cosas no decrecientes, pero no sabemos si es única, ¿no? Podemos sumar y restar otra función ahí creciente. Ok. Y entonces, pues por eso está este comentario de que estudiar una medida nu se reducía a estudiar sus partes positivas o negativas. Eso lo hemos estado usando bastante. Nos enfocamos a la parte positiva o la parte negativa y con eso terminamos. Igual aquí, si les dan una función de variación acotada, pues las descomponen en sus dos partes crecientes sus dos partes crecientes y demuestran para una de ellas. ¿Ok? Bueno, entonces si tenemos funciones de variación acotada continuas por la derecha, podemos definir la medida asignada, la medida de Lebesgue-Stieltjes, mu sub f, como la diferencia de las medidas de Lebesgue-Stieltjes que define cada una de sus partes. ¿Sí? Entonces, pues creo que, claro, no lo habíamos comentado. O sea, habíamos comentado que si tenemos una función no decreciente, ocupamos esta idea de construir una medida con las diferencias, pero ahora, ¿cómo construimos medidas asignadas? Bueno, en este caso estamos agarrando medidas de variación acotada, continuas por la derecha, entonces sus partes van a ser continuas por la derecha, su parte positiva y su parte negativa de la función. Entonces, para cada una de sus partes formamos las medidas y entonces nuestra medida asignada va a ser la diferencia de esas dos medidas. ¿Ok? Bueno, y entonces,
pues si se dan cuenta, hay mucha concordancia, ¿no? De lo que hemos hecho con medida y ahora con las funciones. ¿Qué más? Definición. Vamos a poner f de flechita que apunta hacia la izquierda o hacia la derecha, no sé cómo lo vean. Hacia la derecha, como el límite cuando r se va a 0 por arriba de f de x más r. Entonces, yo le llamo esto el límite por la derecha. El límite. Nada más que en mi mente, fíjense, yo como lo veo el límite, veo la flechita para el otro lado, como que me hace cortocircuito esta notación. Porque en mi mente yo veo una flecha por acá, pero bueno. Igual el otro, el límite por la izquierda, va a ser el límite cuando r se va a 0. Bueno, el chiste es que le están restando a x algo positivo. Entonces, límite, este f flechita continua por la derecha. Entonces, cuando tenemos esta función continua por la derecha, sabemos que podemos definir la medida con respecto a esa función. Por cierto, ya checaron que si la función a lo mejor es continua por la izquierda, ¿algo va a fallar al momento de construir una medida? ¿Tú checaste eso? Sí, más o menos. Sí. ¿Sabes qué es por la manera en la que definen los intervalos en el álgebra? Que toma abierto de un lado y cerrado del otro. Ok. Y bueno, si fuera continua por la izquierda, pues tal vez considerar los intervalos. Ok, o sea, podrías construir una medida, pero tendrías que cambiar tu álgebra. Sí. Yo creo. Ok. Bueno, si algo fallaría si consideras el álgebra que consideramos. Bueno, ¿qué más? Pues proposición, si tiene una función no decreciente, entonces pueden demostrar lo siguiente. Entonces ahorita no, fíjense que no he tocado, no he dicho nada de lo de la variación. Pero ahorita lo vamos a apuntar. Entonces fíjense este resultado, esto es lo que les comenté al inicio. Si tiene una función no decreciente de los reales en los reales, la función va a tener a lo más un conjunto contable de puntos donde la función no es continua. Entonces va a tener a lo más un conjunto numerable de puntos donde tal vez donde no es continuo. Y entonces el complemento pues va a ser donde es continua, que es casi todo, ¿ya? Porque un conjunto contable con respecto a la medida del b que es despreciable. Y ese es un primer resultado. Es más, vamos primero a ver eso. Ahorita vemos esto, ¿vale? Entonces, fíjense, esta demostración está muy curiosa y muy interesante porque es relativamente sencilla, pero pues no, yo no sé si es fácil que a uno se le ocurra. Fíjense cómo estoy construyendo estos posibles intervalos. O sea, agarro mi función f en un punto x y construyo esto que le llamo el límite por la derecha y el límite por la izquierda. ¿Sí? Cuando la función es continua, estos dos puntos van a coincidir, entonces realmente el conjunto es vacío. Realmente este conjunto solamente va a ser no vacío cuando efectivamente esos dos límites sean diferentes. ¿Okay? Cuando haya una discontinuidad. ¿Ok? Entonces es vacío. Y fíjense, a ver, aquí sí definitivamente un dibujo es lo que más ayuda. Voy a dibujar aquí de manera esquemática. Tengo mi función ahí no decreciente, va creciendo. Es que es difícil. Ok, sí, más o menos así. Entonces mi función y voy a ir agarrando puntos en el espacio
y formo, por ejemplo, agarro este X y formo el límite por la izquierda y el límite por la derecha al momento de evaluar, entonces me da este hueco representado por ese intervalo. ¿Ok? Entonces cada vez que hay una discontinuidad yo voy a tener un hueco, por ejemplo aquí tengo otro, y pues ahí puede haber un montón, ¿no? O sea, en realidad, no sé, aquí mi dibujo está muy bonito, pero pues no, solo es un dibujo, solo es una idea, pero al menos me doy cuenta que cada vez que yo agarro un X donde mi función tenga una discontinuidad, yo voy a tener hay un intervalo en el eje de la imagen que representa ese brinco, ¿verdad? Pero entonces lo primero que uno observa de manera pues geométrica es cómo estos intervalos tienen que ser disjuntos. O sea, no puede ser que se intercalen porque es el límite de la función por un lado y por el otro. Entonces no puede ser que y se junten porque significa entonces que entonces estoy haciendo algo mal al tomar los límites. Es lo primero que hay que observar, que son disjuntos. No sé cuántos haya. No sé cuánto. Entonces, ¿qué dice esa demostración? Dice, bueno, primero enfócate en una ventana del espacio que va de menos n a n. Aquí tal vez dibujé mal el eje, pero es una ventana de cierto tamaño, finita, y ahí observas todos los puntos donde haya estas discontinuidades. Entonces, en realidad, todos estos huecos son subconjuntos de la imagen que va de menos n a n, que es toda esta ventana. Entonces, obviamente, la medida de la unión de todos estos intervalitos correspondientes a esta ventana de los reales, pues es un subconjunto contenido en toda la ventana que representa la imagen. ¿Va? Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, que si sumo todos estos huequitos en valor absoluto, o sea, la longitud, no puede pasar de toda esta longitud. No puede pasar de lo que es f de n menos f de menos n. ¿Va? Es lo que dice ahí. Entonces, como esa suma no puede pasar, forzosamente esto no puede pasar de una cantidad numérica. El número de lugares donde ocurren estos huequitos, a lo más es numerable. A lo más es numerable. Es lo que dicen. El dibujo es lo que es la demostración, la verdad, básicamente. Dice, consideramos estos intervalos y nos damos cuenta que al sumar sobre todo los X dentro de esa ventana, estas diferencias, pues muchos van a ser ceros, la gran cantidad, la gran mayoría, y solamente donde hay una discontinuidad hay algo positivo, pero son intervalos que la longitud de todos ellos no pasan de esta diferencia. Entonces, esta diferencia es finita, estamos asumiendo que nuestra función es finita evaluada, solo se puede ir a infinito, pero para cada n finito, esto es finito. Y entonces lo que concluimos es que efectivamente el número de lugares donde hay una discontinuidad es a lo más numerable, pero todo esto es en una ventana de tamaño de n menos n. De n menos n, pero entonces, pues ya, ¿no? Porque simplemente es una unión numerable de conjuntos numerables. Por lo tanto, es numerable. ¿Ok? Entonces sí, claro, aquí puede ser muy complejo el asunto, porque hasta uno se pregunta, ¿y cómo se va a ver una función que en un intervalo de espacio finito tenga una cantidad numerable de discontinuidades? Sí puede existir. Es más, ¿podrán construir una?
Entonces, un método, hay que agarrar una asociación convergente, luego haces una sumita, evaluar las diferencias, así como Weierstrass construyó su función esta, así Cantor dice. Yo creo que está más fácil esta que la de Cantor, ¿eh? Ajá, bueno, pero sí. La de Cantor, dices tú. No, no, la de Ballestras, no, esa está más difícil. No, yo creo que esta está más fácil. No, pero la de Weierstrass tiene discontinuidades. Esa. De hecho, No, esa no tiene discontinuidades. Esa es no diferenciable. Cantor hizo lo que se llama el método de condensación de discontinuidades. Entonces puedes crear discontinuidades de la naturaleza que quieras. O sea, sean infinito, que sean saltitos así normales. Ajá, pero sí. Bueno, entonces aquí objetivo construir una función no decreciente o creciente que en un intervalo finito tenga un número infinito numerable de discontinuidades. La clave está en que la suma de esos discontinuidades tiene que ser finita, ¿no? Por esto que estamos diciendo. ¿Va? Bueno, chequen. Ok, entonces, ese es el primer resultado. Eso es algo que yo les comenté al puro inicio, que la gente lo maneja así ya como de memoria. A mí me hizo mucho shock al puro inicio, pero me acostumbré como todos. Y pues se usa, ¿no? Es útil saber esta información. Bueno, entonces el siguiente resultado es, si tienen una función no creciente o no decreciente, esa función es diferenciable, porque ya dijimos que es continua casi siempre, pero resulta que también va a ser diferenciable casi siempre. No solo continua, casi, también diferenciable. Y además, si construimos su versión continua por la derecha, también va a ser diferenciable casi siempre. Y más aún, las derivadas, donde se pueden derivar las dos al mismo tiempo, van a coincidir. ¿Vale? ¿Cómo ven esto? ¿Se ve intuitivo o de que coincidan las derivadas se ve intuitivo o no? No, la parte más sentido es un diferenciable, ¿no? Ya habíamos visto los cocientes, pero sí coinciden. Ok, mira, ya, sí, pues lo que vamos. Pues que coincida a mí se me hace más intuitivo porque si yo ya sé que es una cantidad numerable de discontinuidades y la hago continua por la derecha, ese procedimiento lo estoy haciendo en un conjunto numerable. Entonces, si una es diferenciable, la otra también y deben de coincidir, ¿no? Bueno, ahorita vamos a comentar. Y pues sí, ¿cómo demostramos que son diferenciables? Aquí ya Marco Antonio dijo la respuesta. Dijo, agárrate la función continua por la derecha. ¿Sale? Construye su medida. Construye su medida. Si tú quieres derivar una función, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para derivar una función en un punto? Ajá, exacto, tomar el límite. Vamos a escribirlo. Yo tendría que hacer esto. F, mi función, que en este caso es F flechita, de X más R, F flechita de F de X, entre R. ¿Vale? Pero esto no es más que la medida del Lebesgue de la función F flechita en el intervalo X, X más R, dividida entre la medida del Lebesgue del intervalo X, X más R. ¿Están de acuerdo? No. R es esto. Sí. Sí, R es. Entonces, estos conjuntos, o este conjunto se comprime adecuadamente a X. Por lo tanto, por el teorema que demostramos hace ratito, aquí converge esto cuando R se va a C. A la derivada de Radon-Nikodym evaluada en X, pero cada cuándo funciona eso. ¿Para qué X? ¿Para qué X? Para casi todo. Para casi todo. Entonces, pues sí, efectivamente,
esta f flechita va a ser diferenciable casi siempre, para casi todos los puntos con respecto al EB. Y entonces ahora me digo, bueno, ¿y por qué f es diferenciable también? Pues es lo que yo decía ahorita. Donde son diferentes estas dos funciones es en un conjunto a lo más numerable. Porque a lo más esta tiene un conjunto numerable de discontinuidades. ¿Sale? Entonces, donde son diferentes es a lo más numerable, que es de medida cero. Y si yo ya sé que esta mide cero, que esta es diferenciable casi siempre, pues esta también. ¿Cómo ven? ¿Va? Y entonces ahora, ¿cómo concluimos que son iguales? Pregúntense ustedes, ¿dónde son diferentes? Ya saben que las dos son diferenciables y pues ¿dónde son diferentes? Son diferentes en donde tuve que hacer cambiar ahí un puntito. ¿Verdad? Entonces ahí son diferentes y también yo sabía, o más bien, no sé, o bueno, ¿cómo decirlo? Yo sé que no puedo derivar en un conjunto de medida cero. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda restante? Pues me queda un conjunto, que es casi todo, donde las dos funciones coinciden. Entonces sus derivadas van a coincidir. ¿Sale? Entonces, eso es la demostración. Esa es la demostración. Está aquí escrito con un poquito más de detalle, pero es eso, miren. Aquí está. Entonces, aquí tengo mi diferencia que acabo de escribir. La escribí como ahorita puse en el pizarrón. Por el teorema de diferenciación de medidas, da esta derivada de Radon y Godin. Pueden intentar estudiar la diferencia y pues decir, bueno, es que a lo más hay un conjunto numerable donde son diferentes y ya, pues, no sé si me esté faltando decir algo aquí, según yo no. Pues, así como lo dije, se me hace más directo, escrito. O sea, visualizar que tienen un conjunto que es casi todo donde las dos funciones coinciden. Y si una es derivada, una derivable, y ya saben cuál es la derivada, que es la derivada de Radon y Godin, pues la otra también. ¿Va que va? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que haya quedado difuso, confuso? ¿No? Omar Jaimes, ¿todo bien? ¿Cómo ves todo esto? ¿Sí aterrizó? Repasen. Recuerden que aquí es lo que les decía hace rato, hay como dos columnas con dos objetos, funciones y medidas. Y que estamos viendo todos estos conceptos. Entonces, ¿qué nos falta? Pues ya nos falta poquito, compañeros. Lo único que vamos a hacer la próxima clase, a ver, déjenme ver. Ajá, es simple y llanamente todo lo que hemos visto, plasmarlo. Entonces, ¿qué les recomiendo a ustedes? Hagan estas dos columnas que les digo, pongan ahí los conceptos, los objetos y plantéense estas ideas, esta dualidad. A ver, si yo sé esto de esta función, sé esto de esta medida y viceversa. O sea, todo lo que hemos visto, pues ahora sí que escríbanlo. El teorema del cálculo, fundamental del cálculo, pues con todo lo que ya sabemos, traten de escribirlo. Porque es lo que vamos a hacer, simplemente juntar las ideas. ¿Va que va? Bueno, entonces ya quedamos cómo va a quedar los exámenes. Vayan estudiando, terminen de estudiar. Como ven, hay muchos ejercicios aquí ya en estas notas, más de 10 yo creo. Y pues la próxima semana pueden preguntar ejercicios también. Pues tenemos todavía 2 clases más, ¿no? Antes del examen. Igual el básico tenemos tiempo. ¿Vale? Bueno, ok, entonces nos vemos el miércoles.